Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en vivo, transmitiendo desde el Room 108, Sique Camacho, para una emisión más sobre este trabajo que venimos realizando eh, bajo este concepto de charla, de videoconferencias, donde pues cada miércoles 8 de la noche pues invitamos a grandes celebridades, así les digo yo, del ámbito de la psicología. Este, Lógicamente, hoy como otros días, vamos a tener un gran invitado. Como dicen por ahí, no hay quinto malo. Y lógicamente, pues, como lo anunciaba, tenemos a uno muy bueno, con B mayúscula. Y quiero aprovechar para darles la bienvenida a todas y a todos aquellos que nos están viendo el día de hoy, que se están conectando en este en vivo para tocar este tema muy importante, muy interesante. Estamos directamente desde Tampico, Tamaulipas, y nos vamos a enlazar al room de nuestro gran amigo, maestro, doctor, psiquiatra. Híjole, me pasaría toda la noche mencionando muchas cosas respecto a nuestro invitado, pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida al Room 108, Sique Camacho, quinta emisión, a nuestro buen amigo el doctor Víctor. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, con mucho gusto de estar contigo y con las personas que estén viéndonos, con mucho interés en compartir lo que hemos ido logrando asimilar en el transcurso de nuestra vida. Así es, así es. Y fíjate que hay mucha gente que te conoce acá por la Huasteca, por la Huasteca hidalguense. Hay gente que me dijo, se acercó, y es el doctor Víctor de ahí por el cine. Ese mero. Sí. Ese mero. Es en la maestría de terapia familiar en la UNE. Y tengo ahí algunas anécdotas que siempre aprovecho estos espacios, pero más adelante lo mencionaré. Y la verdad que es un trabajo muy amplio el que tú has realizado, y que precisamente hoy pues nos vas a ir aterrizando a esto, ¿no? Me gustaría, y si nos lo permites, y la gente que nos ve también, Víctor, platícanos brevemente o un poco de tu trayectoria, de dónde eres, dónde estudiaste, cómo fue tu formación. Yo puse tu currículum y la gente se quedó así como que queriendo saber más de ti. ¿Qué nos dices al respecto, Víctor? Bueno, yo soy de Tampico, Tamaulipas, aquí nací. Aquí estudié la carrera de medicina, de médico cirujano. Me fui a la Ciudad de México a estudiar la especialidad de psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Y ahí estudié también la maestría en criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Esa es mi parte médica que me permitió pues conocer la parte física del ser humano a través de la medicina humana. Con la psiquiatría estudié la mente y la psique, y con la criminología el estudio de la conducta desviada. Pero esas tres áreas tan sólidas, tan organicistas, no me permitieron encontrar al ser humano que yo he buscado. Posteriormente incursiono en la terapia. Empiezo con la maestría en psicoterapia de familia y pareja en el Instituto de la Familia de la Ciudad de México. El estudio de la especialidad en Gestalt en el Instituto Fritz Perl de la Ciudad de Monterrey. Y empiezo esta búsqueda en la psicoterapia con las diferentes corrientes que existen, buscando al ser humano, y lo que encuentro son interacciones humanas. Pero el ser humano seguía como escondiéndoseme. Lo que podía entender de él desde todas estas perspectivas era únicamente el conocimiento de su mente, de su persona. Persona viene de la palabra personare, el italiano personare, que es máscara, hablar a través del prosopón, del griego, que no me muestra realmente al ser humano como tal,
sino únicamente una proyección de su ser, de su persona. Sigo buscando y encuentro una maestría en inteligencia espiritual que ya me acerca ahora sí a esa búsqueda de encontrarme con el ser humano, y entro también al doctorado en educación holista con una especialidad en terapia metacognitiva de tercera generación, que combinado con la maestría en inteligencia espiritual, la terapia de tercera generación y conocimientos de la tradición sagrada de la humanidad, lo que es la filosofía perenne, ahí encuentro ahora sí la vinculación de las diferentes áreas multidimensionales que conforman al ser humano. Me di cuenta entonces que mi trabajo de toda la vida había sido ir caminando tras de unas huellas que a veces se me perdían, a veces se me aclaraban, buscando ese camino que camina el ser humano para conocerlo y entenderlo. Y al final me doy cuenta que esas pisadas que yo seguía eran mis propias pisadas, era mi propia huella. Y ahí entiendo que ya no debo de buscar fuera de mí aprender del ser humano, sino detenerme y entrar en un estado de observación, ya no de buscador, ya no de creyente. Y encontré entonces que ahora mi trabajo consistía en trabajar en mí mismo, en una búsqueda de mi ser integral. Eso se llama la etapa de la conciencia, la etapa de la conciencia plena, que coincide exactamente con los últimos conocimientos que tuve la dicha de aprender a través de la terapia metacognitiva, que es lo que yo quisiera y encaminarme precisamente con el objetivo de interesar, de motivar a los colegas, a los compañeros, a los estudiantes, porque realmente ahí encontré un filón de oro en la búsqueda de tratamientos realmente útiles en los padecimientos que actualmente afectan a la humanidad, que básicamente es la depresión, la ansiedad, los trastornos psicosomáticos, los trastornos de personalidad. Entonces, esa sería vinculada con mi búsqueda, mi preparación formal en la que he estado. Llevo 40 años como psiquiatra, 34 años como terapeuta. He trabajado en hospitales psiquiátricos, he dado conferencias en gran parte de la América Latina, en 20 estados de la República, todo encaminado a ir compartiendo con mis colegas, con las personas que se interesen, el profundizarnos en nuestro conocimiento. La búsqueda del ser humano en un plano superior no es tan solo el entender su dolor, no es tan solo ayudarlo a que encuentre una solución a su problema, sino además hacerle ver que él es un ser multidimensional y que tiene recursos propios desde su conciencia, que si los activa puede encontrar en sí mismo su propia curación y su propia sanación. Entonces, ¿hacia dónde me encaminé? A encontrar la forma de coincidir las diferentes áreas científicas en las que incursionamos todos los que nos interesa la salud mental y emocional. Y yo lo que buscaba era una coincidencia de estos conocimientos para encontrar al ser integral, ya no desde un punto de vista interdisciplinario, multidisciplinario, sino transdisciplinario. Lo transdisciplinario significa que no tan solo es suficiente ya el conocimiento de la psicología formal, de la psiquiatría orgánica,
y de todas las áreas del conocimiento del mundo psicológico, sino que hay otros aspectos que están en este momento, un poquito antes del año 2000, siendo investigados con investigaciones muy profundas basadas en evidencia, muy científicas, en las que estamos encontrando soluciones, por ejemplo, para la recaída en depresión, que desde el 2000 la OMS comentó al mundo que esta enfermedad iba a ser la número 1 en el 2020, la más frecuente en el 2020, y la segunda como causa de incapacidad laboral. Y ya lo estamos viendo. ¿Qué sucedió? La depresión se fue multiplicando exponencialmente porque los tratamientos terapéuticos y farmacológicos dan una ayuda, dan un beneficio a la persona con este padecimiento, pero en un tiempo, semanas o meses, la persona regresa a su proceso depresivo. Y lo que se encontró es que esa persona no tiene una depresión, no padece una depresión, la construye. Él la construye a través de mecanismos como es la cavilación, la rumiación, que son cadenas de pensamientos negativos en los que queda atrapado y convierte ese espacio de pensamientos negativos en su mundo de realidad. Y de ahí viene entonces otra vez la recaída. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo lograr encontrar la ubicación de esta nueva línea terapéutica? Necesitamos hacer un cambio de mentalidad nosotros los que estamos trabajando en esto, porque nuestra línea es muy clínica o psicodinámica o organicista o estructuralista o comunicacional o gestal o sistémica, pero todas están trabajando en la mente de la persona, en su proceso cognoscitivo. Entonces quisiera hacer un desarrollo histórico muy sencillo de cómo llegamos a todo esto. En el año 1900 aparece el libro La interpretación de los sueños de Freud, que bueno, pues da una teoría muy interesante sobre el manejo del inconsciente y sobre el manejo del complejo de Edipo como la búsqueda de una solución a los padecimientos intrapsíquicos del ser humano. Surge una segunda escuela muy poco conocida, también enmarcada con un libro de William James, que crea él el libro Las variedades de la religión, y que sin embargo, siendo el centro de un nuevo conocimiento que es la psicología transpersonal, no avanza, no se interesan, porque tiene un matiz religioso, porque utiliza la palabra religión, la palabra alma, la palabra espíritu, y la psicología venía de una necesidad de separarse de ese elemento religioso del cual apenas se habían desprendido 200 años antes, la creación de la ciencia, pero la psicología seguía muy cercana a ese matiz religioso. Incluso su mismo nombre, psicología, es el estudio del alma. Entonces lo que se buscaba era tratar de definir con más claridad la parte formal científica de la psicología. Para esto entonces el psicoanálisis y la psicología transpersonal no llenan esos requisitos. Surge una tercera escuela, el conductismo. Se le nombra psicología científica, e incluso ellos, Watson expresa
ni el inconsciente ni la religiosidad. Es el estudio de la conducta que puede ser medible, que puede ser experimentalmente demostrable, y su relación con el medio ambiente. Y de ahí surge entonces el conductismo como una psicología más apegada a los parámetros científicos. Empieza a correr el siglo XX. Lo que encontramos es que con la Primera Guerra Mundial y ante todo con la Segunda, el drama mundial de la pérdida de la psicoanálisis ni el conductismo están estudiando a la persona, dónde está el ser humano, y surge entonces la psicología humanista, el desarrollo del potencial humano, la búsqueda ahora sí de la persona, no de su mente, no de su conducta, sino el estudio del ser humano. La corriente humanista se desarrolla y crea una gran cantidad de escuelas en donde también se pierde un poquito esta concepción de el conocer y atender al ser humano, y surgen por ahí problemas por un aspecto fundamental. Ni el psicoanálisis ni la psicología humanista llevan a cabo investigaciones formales, investigaciones científicas basadas en evidencias, y la única que sí desarrolla un proceso de investigación formal es el conductismo, que se transforma en lo que es la psicología cognitiva, en la que ya no se estudia la conducta, sino que se estudia ya el comportamiento del ser humano desde un plano cognitivo. Y se hace entonces la entrada a ese trabajo terapéutico, en donde a la persona la llevamos a un contacto con su realidad y ayudamos a buscarle soluciones a sus problemas existenciales. Y así recorremos parte del siglo XX. El modernismo, que fue lo que creó esta tendencia científica, sufre una conmoción, porque a partir de la década de los 80, con toda la contracultura que se generó en los 60, se determina la necesidad de crear una nueva cultura humana y surge el posmodernismo. De ese no vamos a hablar ahorita. Lo que sí quiero decir es que a partir de 1974 surge en varios investigadores un conocimiento muy interesante, que lo cognitivo, que es la percepción de mi contacto con mi mundo, con mi realidad, tenía otro factor sumamente importante, que era darme cuenta de que me estoy dando cuenta, hacerme consciente de que soy consciente. Normalmente lo que hacíamos era únicamente interesarnos en el problema y buscarle una solución al problema. Pero ahí lo que hacíamos era únicamente seguir utilizando el proceso mental para entender esa problemática y buscarle una solución que no solucionaba realmente el problema, porque se regresaba y el proceso depresivo se volvía a presentar. Se encuentra entonces que los tratamientos farmacológicos, terapéuticos, no llegan a crear un proceso de curación en la persona, porque sigue únicamente oscilando en el mismo nivel cognitivo, pero no pasa a un proceso realmente de curación, porque está atrapado en el proceso mental. La mente se ocupa básicamente de dos estados del tiempo. La mente vive en el pasado y en el futuro. Cada problema que tiene una persona o está inmersa en el pasado
en donde va a encontrar culpas y resentimientos, o está en el futuro, donde está cargado de miedos. El oscilar entre uno y otro hace que la persona pierda el único contacto verdadero que tiene con su presente. Y el entrar al presente requiere ya no la mente, ya no el pensamiento, ya no el lenguaje. Requiere entrar en su conciencia. Conciencia que ya decíamos al principio, era el aporte que estaba dando la psicología transpersonal y que quedó prácticamente relegada al olvido. Pero la psicología transpersonal siguió. Después de William James, estuvo Assagioli, estuvo Ricardo Buch, el mismo Jung, que fue tan importante, trabajando casi en la sombra, en el conocimiento. Llegamos entonces a la frontera del siglo XX con el siglo XXI. Después de múltiples estudios, se encuentra que la única forma que hay para detener la recaída permanente en depresión y en ansiedad es que tenemos que darle otro tipo de recursos a la persona para que pueda enfrentar este problema. Y la única forma era salirse del proceso mental. Y ahí es donde entra entonces el conocimiento de darte cuenta, del darte cuenta, ser consciente de que eres consciente y entender que los pensamientos no son reales y que un pensamiento no se va a solucionar metiéndote en él, porque lo único que hacemos es fortalecerlo o agravarlo incluso. La idea es entonces no darle fuerza al pensamiento y no caer en un manejo de pasado o de futuro, sino entrar en un proceso de vida en el presente a través de lo que se llama atención plena y que en este momento está muy desarrollado por el mindfulness. El mindfulness es un trabajo de atención plena, es un tipo de meditación que te enseña a mantenerte en el presente. Y estando en el presente, ya tu mente no te lleva ni al pasado de culpas, ni al futuro de miedos, y te permite ya no caer en la tentación de meterte al contenido de los pensamientos. Pensamientos básicamente negativos y destructivos. Y esa fue la forma en la que se logró detener el proceso de rumiación, el proceso de cavilación que llevaba, después de largas cadenas de pensamientos negativos, a la persona a seguirse deprimiendo. ¿Sí? ¿Qué sucedió entonces? Se tuvo que entrar al uso de conocimientos que ya no cabían exactamente en un proceso científico, pero que sin embargo funcionaban. En este caso, la atención plena, que viene del conocimiento del mindfulness, que a la vez viene del conocimiento del vipassana, que es la práctica meditativa que enseñó Buda hace 2500 años. Y que al enseñar a la persona a entrar en ese estado meditativo de atención plena, lograba contener la caída ya casi conocida de la persona, de esos pensamientos que lo iban a regresar a su proceso depresivo o su proceso de ansiedad. Entonces ya tenemos aquí tres factores. El proceso metacognitivo, que te hace consciente de estar consciente, y que entonces ya no entras a los pensamientos porque te das cuenta que su contenido no tiene forma de ser modificado. Nada de lo que pasó en el pasado, aunque lo entendamos y lo trabajemos y lo psicoanalicemos,
no va a dar una realidad terapéutica de sanación. Que las terapias humanistas, comunicacional, estructuralista, gestáltica, sistémica, lo único que hacen es crear un espacio de fortalecimiento del ego. Y entonces lo que hacemos es darle una fórmula para que esa persona básicamente logre crear formas de defensa, mecanismos de defensa, pero no de solución. Entonces, el programa de terapia metacognitiva de tercera generación ya no está encaminado a resolver los problemas de la mente de la persona, sino a crearle recursos para que desde el fortalecimiento del contacto con su conciencia encuentre otra forma de enfrentar los conflictos que se le presentan en su vida, sin darle importancia. El problema de tener un problema no es el problema, sino cómo nos relacionamos con él. Yo atiendo a una persona que le tiene pavor a las mariposas. Llega entonces a una casa y lo que hace es buscar a ver si no encuentra alguna mariposa, y por supuesto que la encuentra. Y en ese momento entra en pánico. Su relación con la mariposa se genera en un problema muy serio. Así es como actuamos nosotros con los problemas, que le damos una dimensión demasiado importante en la vida y nos crea entonces un conflicto existencial. La propuesta entonces de la terapia 3G es aprender y desarrollar recursos metacognitivos que nos permitan entender nuestra realidad de otra manera. Y a partir de ahí, la aplicación de todo un programa de desarrollo que por un lado va a permitirle a la persona encontrar otras formas de manejar su vida, y si no tiene un problema emocional, le va a desarrollar recursos para que en un momento dado enfrente las situaciones y pueda salir adelante. Entonces, no tan solo es terapéutico, es además preventivo. ¿Sí? Ya. Oye, Hasta Víctor, aquí. perdón que te interrumpa. Sí. Perdón que te interrumpa. Es que, ¿sabes? Nos llevas a otro nivel de pensamiento, ¿sí? En esta parte reflexiva y esta parte de como de introspección, es subirle un nivel más elevado. Generalmente, si vivimos inmersos en ese pasado, con ese problema, y nos emproblemamos del problema, pues para dónde volteamos, ¿verdad? Nada más para ver lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sin embargo, tú aquí, con esta propuesta, con este modelo, por llamarlo así, de terapia de tercera generación, nos estás llevando a un nivel, y por eso me he mantenido en silencio, porque para organizar todos estos procesos me la estás poniendo bien difícil. Generalmente hablo mucho, pero en esta ocasión me la voy a llevar tranquila. Pero estoy entendiendo que mucho tuvo que ver todo lo que has venido encontrando a lo largo de tus procesos de formación de vida, ¿no? Cómo nos llevaste desde estudié aquí, aquí, acá, y fui llevando y fui encontrando, y hoy nos estás mostrando un manejo para casos ya sea de ansiedad, depresión, lo que tú nos decías, pero en un modelo o en un proceso terapéutico, pues ahora sí que de tercera generación. Sí, en donde ahora ya la intervención del terapeuta necesita tener un desarrollo de conciencia para crear en el paciente, me gusta más llamarlo sanante, desarrolle un proceso metacognitivo
de estar consciente de estar consciente. Si está consciente de su conciencia, se va a dar cuenta que lo único real y verdadero en su existencia no son los pensamientos. Que los pensamientos ahí van a seguir girando en torno a él. Nosotros creamos 30,000 pensamientos diarios. Y de todos ellos, la mayoría son los mismos del día anterior y del día pasado. Pero hay uno en especial que nos va a llamar la atención. Y en lugar de pasar por nuestra cabeza, se nos va a venir enfrente y nos va a atropellar. Y va a dejar abierta el camino para que se vengan todos los demás. Ese proceso de rumiación, que también se llama cavilación, es el uso más frecuente que hay ahorita del proceso mental en las personas. Como estamos inmersos desde hace mucho tiempo en un ánimo muy pesimista, todo parece indicar que todo está mal. Todo nos lleva a una condición de fatalismo. Entonces es muy fácil encaminarnos de esa manera en algo que no tiene razón. Por ejemplo, a pesar de la situación en la que estamos inmersos, seguimos adelante en otra forma, con otras condiciones, pero seguimos adelante buscando la forma de adaptarnos. Pero ¿qué está pasando con las personas que se quedan ahí en esos pensamientos negativos y generan todo un sistema de angustias, de preocupaciones, de miedos, que la mayoría existe solamente en su cabeza? Esto no significa que la situación no sea grave. Significa que de nada sirve que entremos en un proceso de sufrimiento si eso no va a modificar la situación que estamos esperando que se modifique. Si logramos entrar todos en el atender las indicaciones de las autoridades, en no escuchar la gran cantidad de información que hay. A mí me tocó escuchar a un amigo enviar una información a Facebook de una cosa completamente absurda respecto al COVID. Bueno, pues eso se repitió en el número de veces ya como una verdad. Porque ya no tenemos en este momento ningún filtro que nos permita entender lo que sí es real de lo que no es real. Estamos inmersos en un pensamiento sumamente destructivo, avalado por toda la información que tenemos. Lo que necesitamos es ver que todo eso son pensamientos. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu metaconciencia respecto a esto? ¿Sí? Ahí es donde necesitamos entonces entender la importancia de aquietarnos y a través de la atención plena entrar en un estado de quietud, conectarnos a nuestra conciencia en el aquí y el ahora, que es perfectamente ya aceptado por las neurociencias, por la parte científica de la medicina y de la psicología, como un elemento sumamente sanador que permite el control de nuestros estados internos y externos. Esto no significa que la mente sea mala. La mente es todas las cualidades que nos permiten funcionar en el exterior. El trabajo, la relación con los demás, el desarrollo de nuestro mundo sigue siendo mental. Pero eso ya no funciona hacia el interior de nosotros. En el interior de nosotros lo que funciona es el contacto con nuestra conciencia. Y de esa manera podemos entonces hacer esta diferenciación. ¿Sí? La mente funciona al exterior y es buena. Y tenemos que poner la mente al servicio de la conciencia
y no al revés. Una persona que está sometida por su mente trae el mundo totalmente desequilibrado, porque todos los pensamientos que desarrolla no tienen un fundamento de realidad. Nuestro manejo con la realidad desde la mente es distorsionado. La mente lo que nos hace son juicios, críticas de una realidad que no nos permite ver. Lo que hace es interpretarla. Un ejemplo muy clásico que a todos nos ha pasado. Vamos a una reunión con los amigos ya están reunidos allá adentro y se están riendo porque se están contando chistes. Llego yo y abro la puerta y voltean a verme todos riéndose. ¿Qué pienso yo desde mi mente? Que se están riendo de mí. ¿Sí? Exacto. Si yo lo viera desde mi conciencia, lo que diría es, mis amigos se están riendo. Y ya. Sin tener que llevar a cabo un proceso de agresión destructiva hacia mi persona. Cuando vemos un objeto, por ejemplo, una silla, decimos que es una silla, pero ¿qué estamos viendo de esa silla? Únicamente la superficie que la conforma. Y con 2 micras de la superficie estamos determinando la esencia de ese objeto. Bueno, pues así actuamos en las relaciones humanas. De cada persona con la que nos relacionamos, conocemos 2 micras de su existencia. Y ya con eso queremos establecer una relación profunda. Cuando la relación profunda solamente se puede basar desde el contacto de conciencia a conciencia. Hay algunos términos que normalmente para la psicología se han tratado de tocar lo menos posible, como es la conciencia, como es el espíritu, porque tradicionalmente se han considerado que no son científicos estos conceptos o estos fenómenos. Lo que pasa es que la investigación que se hizo con ellos no se utilizó el estudio de investigación que se necesitaba. No se puede evaluar algo que está por encima del mismo proceso de investigación, del mismo método científico. Nosotros tenemos 3 ojos del conocimiento. El ojo físico, que es el que maneja este mundo tridimensional, que lo podemos tocar y palpar. El ojo de la razón, que es el que encuentra y nos da conocimiento sobre el mundo abstracto, las matemáticas, la filosofía. La misma psicología tiene mucho de abstracción. Y el tercer ojo se le llama ojo de la intuición, que es el que nos permite el contacto con la conciencia y con el espíritu. Cuando queremos entender la conciencia, no podemos hacerlo desde el segundo ojo de la abstracción. Tenemos que hacerlo desde el tercer ojo de la intuición. Y si no sabemos cómo entrar, no vamos a poder evaluar ese fenómeno que son de los más importantes en el ser humano. La conciencia es la verdadera naturaleza de la realidad del ser humano. No su ego, que no existe, no su persona, que no existe. Lo que existe es su conciencia como un fenómeno de realidad permanente en el ser humano. Si nosotros nos acordamos cuál fue el momento primero en el cual nos percatamos del mundo externo, de la realidad del mundo externo, 5 o 6 años que nos damos cuenta, esa misma conciencia es la que hoy camina con nosotros. A lo mejor no nos acordamos qué estábamos haciendo hace 20 años hoy, pero ahí estuvimos.
Esa es la conciencia. La conciencia está fuera del tiempo y del espacio porque es un estado permanente en donde se manifiesta el ser humano. Y la dejamos fuera porque nadie nos enseñó a contactarnos con la conciencia. Y aquí es donde surge la psicología transpersonal, que quedó soslayada a principios de 1900 y que ahora en su desarrollo de 100 años nos muestra ahora sí el conocimiento basado en la filosofía perenne que es más antigua que el método científico, que tiene apenas 200 años, surge a finales de 1700, y ese conocimiento tiene 2500, 3000 años de existencia. Por esta razón, yo invito a todos los que nos están haciendo el favor y el honor de acompañarnos, que abran su mente, que se permitan desde una relación no crítica de esto que estamos platicando, y que se den una posibilidad de hacer un lado nuestra mente analítica, nuestra mente psicológica, y vean que a lo mejor es posible hacer un cambio de paradigma en el que ya no vamos a buscar la curación de la persona, vamos a buscar la manera de darle recursos para que desde su conciencia, desde su atención plena, desde el contacto con la verdadera naturaleza de su realidad, pueda encontrar otro nivel de existencia. Y ese es el verdadero ser humano, no aquel que está sometido a la rumiación, a la cavilación y a pensamientos negativos basados en sus juicios distorsionados. Oye, Víctor, pero fíjate que suena muy interesante todo la propuesta que de lo que nos estás hablando, y la visión precisamente de cómo manejar este proceso. Sin embargo, yo percibo, a lo mejor es mi pensamiento negativo, ese rígido que está en mi cabeza. O sea, hay mucha gente que son muy rígidos en ese sentido. O sea, me estás pidiendo que abra mi mente y que me enfoque en otro terreno, cuando a lo mejor a mí en mi formación, no tengo los mismos años que tú, pero ya tengo 22 años en esto. Me han dicho que tengo ese paradigma de psicólogo, de terapeuta, de aminorar el síntoma, ¿no? De curar al paciente, que yo siempre he dicho que eso por ahí es. Y ahorita que decías, invito a la gente que nos hace el favor de vernos, de que cambien esta perspectiva, de que se den la oportunidad de ver más allá. Yo creo que sí lo estás provocando, porque hasta ahorita del tiempo que llevamos no han hecho ningún comentario. Entonces han de estar, mira, así como yo, así bien fijados, porque en realidad, si uno se pone a reflexionar y rompe estas cosas y las hace a un lado, es enfocarnos en la naturaleza del hombre, en la naturaleza del ser humano. Sí, exactamente. Y en tiempos actuales, donde, y lo digo con muchísimo respeto, en tiempos actuales, donde la gente, y no generalizo, le importa muy poco los demás. Y tu ejemplo de este colega, de esta persona que subió algo por ahí y se empezó a generalizar y ya lo toman como eso es, sin tener el cuidado, quizás la prudencia, pensando en el otro, ¿no? ¿Y qué puedo provocar? Entonces, pues yo no quiero ser de los negativistas del grupo, ¿verdad? De los negativos. Yo estoy en la mejor disposición de entender, pero ayúdanos en eso, doctor. ¿Cómo nosotros, cómo la gente que está en formación, o de las diferentes áreas, médicos, terapeutas, psicólogos, hasta las mismas personas que no tienen esta línea de estudio, cómo rompemos esta rigidez? Sí, ese es el tema clave de todo esto. Ese es un nuevo paradigma.
decía un maestro, el alumno le preguntaba, ¿cómo puedo aprender todo esto? ¿Cómo puedo ser tu alumno? Y el maestro le dijo, la única forma es mocharte la cabeza. El alumno salió corriendo, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo el maestro es, todo lo que traes necesita un cambio. Sí. Es la imagen del maestro que está vertiendo té en una taza mientras el alumno habla de sus conocimientos. Y el alumno al maestro se le está derramando el té, hasta que el alumno le dice, maestro, estás derramando el té que me estás sirviendo. Le dice, sí, esta es tu cabeza, derramada de tantos conocimientos que ya no cabe nada más. No significa que tenemos que vaciar todo este conocimiento que no sirva, no. 100 años demuestran que sí sirvió. El problema es que para el ser humano actual necesitamos actualizar lo que le ofrecemos en el proceso terapéutico. Si traemos a un maestro de la década de los 70 a una clase, a una escuela federal, el maestro no va a tener ninguna dificultad, porque es el mismo maestro que puede dar ahora clase en el 2020, 50 años después, en el pizarrón poniendo sus escritos. No va a haber mucha diferencia de aquel maestro con el actual. Pero un alumno que vaya de la década de los 70 al 2020 va a haber una diferencia totalmente impresionante, ¿sí? Porque ahí sí hubo cambios. Aquí lo que necesitamos es entender que el ser humano va evolucionando, y a veces va evolucionando más rápido de lo que es la ciencia, de lo que son, lo que lo sostiene para su crecimiento. Ahorita, por ejemplo, los jóvenes, todos desde primaria, viven en su celular, traen todo el conocimiento en su mano. Y entonces el maestro está escribiendo cosas y el alumno, acostumbrado a estar cambiándole a su celular, busca la manera de aplanar un botón para que el maestro cambie. Y aguantar un maestro 6 horas haciendo el mismo procedimiento es agotador para los alumnos que están acostumbrados a la rapidez de la información. Y entonces por eso es muy difícil contener ahorita a los alumnos. El maestro necesita dar ya el cambio, ya no a una educación tradicional, convencional, porque ya lo rebasaron sus propios alumnos. Tiene que estar en la vanguardia. Un maestro tiene que tener un nivel de conciencia superior y encaminar su conocimiento a crearle una capacidad metacognitiva al alumno, para que él mismo entonces, desde su conciencia de ser consciente, entre en otra relación con su propia vida y no únicamente atiborrarlo de conocimientos que de nada le van a servir. Viene otra nueva educación utilizando estos minutos. La educación holista se está adelantando este proceso educativo. La educación holista ya no propone la clase en las aulas, encerrados, descontextualizados de la realidad. El alumno tiene que ser parte de los procesos de cambios sociales, culturales, académicos, planetarios, y no quedarse circunscrito a un conocimiento que de nada le va a servir porque está desvinculado de la realidad. Y el tercer elemento de la educación, la inteligencia espiritual. Así como tenemos inteligencia emocional e inteligencias múltiples, todo ese tipo de inteligencias son parte
del proceso mental del ser humano. ¿Sí? La inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, la interpersonal, la intrapersonal, la social, la afectiva, la cognitiva, la naturalista, la estética, todas son parte de su proceso mental. ¿Ves? La inteligencia espiritual son realmente inteligencias exclusivamente humanas para el ser humano verdadero, no aquel que está sometido en una existencia subhumana, porque ahí lo tenemos desde el proceso de conocimiento académico. Recursos como la atención plena, la felicidad, el amor universal, la sabiduría, la ecuanimidad, la simplicidad, la autocompasión, la amabilidad, el desapego, la gratitud, el optimismo, todas ellas que en ningún momento, en ninguna clase, en ningún proceso académico nos las han enseñado, son la base de la espiritualidad. No estamos hablando de religión, estamos hablando de un desarrollo de la conciencia más profundo. Y ahí está el verdadero ser humano, el que todos de alguna manera hemos tratado de encontrar, y en el que ya cuando lo atendemos no buscamos la remisión de sus síntomas, lo encaminamos a que se contacte, por ejemplo, con su felicidad, que es un estado del ser y que brota como un manantial de esa felicidad incondicional hacia los demás. Su estado de autocompasión, en el que ya no se va a autodenigrar porque hace las cosas mal, va a darse un respiro desde la autocompasión, de bondad y de aceptación por lo que sucede. ¿Ve? Son otros elementos que ya no encaminan al ser humano únicamente a que aprenda una serie de cosas en su cabeza, sino que su desarrollo sea integral. Todos estos elementos crean la nueva psicología, la nueva educación y la nueva espiritualidad en el ser humano. Y todo esto está basado en estudios científicos basados en evidencias. Ahí entonces la invitación para los que están compartiendo con nosotros, para que se abran, para que busquen. Hay investigaciones fascinantes. Ahí me tocó hacer una investigación con 12 personas deprimidas, en las que en un programa de 8 sesiones, una semanal, se les enseñó el trabajo del mindfulness, la atención plena, del trabajo metacognitivo, del manejo de la rumiación y la cavilación y los pensamientos negativos. Un trabajo de 8 semanas con una práctica de 4 horas en cada sesión. Al final de los 12 que eran de ese grupo, 7 dejaron de tomar medicamentos. 2 los suspendieron drásticamente y solo 1 continuó con el tratamiento que tenía al principio. Ya llevan 3 meses y no ha habido recaídas. Y estamos viendo que además siguen ellos trabajando ya por su propia cuenta, porque es un beneficio que los lleva a una vida de mucha satisfacción. Así es que la invitación es para los colegas, para los estudiantes, para que busquemos alguna forma de compartir este conocimiento, que no se termine únicamente aquí en esta plática, que se pudiera continuar de alguna manera y que pudiera ser gratuita desde tu conducción, aunque esto se salga de la idea del programa, pero que pues tú te estás convirtiendo afortunadamente en un líder de una gran comunidad de psicólogos, de terapeutas y de personas interesadas para que podamos
empezar a crear en nuestra patria chica un semillero de nuevos terapeutas holistas, terapeutas metacognitivos. Fíjate, Víctor, siempre que tengo la oportunidad de escucharte y en el periodo cuando fuiste mi maestro, y yo tenía un pensamiento lineal, psicoanalítico, ya sabrás, Sí. mi mamá Leti, ni modo, ¿no? Leti me tiene por esa línea, y tú llegaste y fuiste muy claro conmigo y me dijiste, a ver, no te va a servir de mucho si te vas por esa línea, cambia, haz la visión más amplia, ¿sí? Y en ese entonces pues estábamos manejando todos los procesos sistémicos, ya vete por ese rumbo. Y dije, ok, le vamos a hacer caso a Víctor, un gran maestro, nos vamos a ir también por ahí. Y después de varios años llegas y me dices, ahora abre otro panorama. Sí. ¿No? Sí. Y esa parte en realidad vale la pena considerarlo, porque yo conozco mucha de la gente que nos está viendo y te puedo asegurar que en la formación, y eso también es para que lo consideren los planes de estudios en las universidades, tendrían que analizar y enfatizar y poner atención a esto, porque efectivamente nos alejan del ser, nos alejan de la conciencia y nos adentran a un terreno que a veces los jóvenes, por ejemplo, que están en proceso de formación o recién terminaron, de pronto entran al mundo, a la realidad, a afrontar estas situaciones que están a su alrededor y dicen, ajá, ¿y qué hago? ¿Y qué tanto tiene que ver que hay procesos todavía ahí que no se han trabajado, que no se ha llegado a ese nivel de conciencia del que tú nos estás hablando? Y la gran oportunidad que tenemos de lo que tú nos dices de poder crear algo, ¿sí? Ya dijiste, escuché gratis, creo que escuché bien. Sí. Ya dijiste, vamos a crear algo para generar este cambio en estos procesos. Y quedó grabado, yo sí, la verdad, me interesaría mucho que pudiéramos trabajar sobre esta línea, Víctor. Sí. Yo vivo en Huejutla yo vivo en Tampico y voy a Huejutla. Vivo en ambas ciudades. Y puede ser un grupo allá y otro grupo aquí. Lo importante es que logremos crear ya esta nueva escuela que está, al menos hay investigaciones en las principales universidades del mundo. Pueden entrar poniendo terapia metacognitiva o de tercera generación. Yo conozco 10 líneas de terapia metacognitiva, pero ya hay como 40, porque ya se incluyeron los niños, los jóvenes, los adultos, personas de la tercera edad, enfermedades terminales. Se está utilizando para dolor crónico, para mucho tipo de problemas que la verdad, y lo digo con mucha tristeza, no hay un tratamiento curativo para estos padecimientos. Y lo que se les está enseñando es otra manera de enfrentar el problema, por ejemplo, con aceptación. Si tengo una enfermedad crónica, debo aprender a aceptar esa enfermedad y hacerme mi amigo y ver qué me tiene que enseñar ese padecimiento para caminar junto a esa enfermedad, convertirla en mi amiga y que entonces pueda encontrar ese vínculo de relación para poder seguir adelante. Sí, aquí lo que se necesita es que haya terapeutas interesados, porque tienen que entrar en un proceso de formación, tienen que aprender el trabajo de la atención plena, de la meditación holista, del mindfulness, del vipassana. Hay otro nivel mucho mayor en meditación que es vichara,
del maestro Ramana Maharshi y de Sankara, que es algo fenomenal que nos permite entrar en un nivel todavía más profundo de existencia. Hay muchos libros que se dedican a esto. El poder de la autocompasión ya dio un paso más allá del mindfulness, que es mente plena. Ahora es el heartfulness, que es corazón pleno. Esto ya es una terapia basada en la compasión, y es una maravilla. La autorregulación que se ofrece a través del mindfulness y el yoga. Y mi libro estrella, que fue en donde basé mi investigación para el doctorado, ¿sí? Que es terapia cognitiva basada en el mindfulness, y que pues es un libro fenomenal. Y así tenemos 20 libros ya formalmente creados, con todo un conocimiento enorme. O sea, esto ya está en serio, ya no es una teoría. Sí. ¿Sí? Ya está aterrizado finalmente en un proceso de investigación, hay un proceso de trabajo y hay literatura. Sí. Si me permites, quisiera leer algunas cosas que ya, Sí. ahora sí ya como que dijeron, a ver, yo quiero entrarle porque si no me pierdo. Algunas de las personas que nos observan, bueno, alguien pidió, Lisbeth Hernández, Conciencia Plena, excelente doctor. ¿Alguna literatura que recomiende acerca de este recurso? Bueno, creo que ya nos presentaste los libros. Dice Ala Melgoza, es que de verdad que nos está llevando a otro nivel, por eso no hay comentarios. Estoy en un nivel de relajación y de querer acomodar toda la información. ¡Qué maravilla! Qué bueno, nos da mucho gusto que esté generando eso en ti. Mónica Hernández dice, ¿y cómo se logra a la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es la parte real de nuestra vida. Nosotros creemos que nuestro cuerpo es lo real de nosotros, que nuestra mente es la parte real, y no, esas son proyecciones que hemos ido creando como parte de nuestra vida en este mundo. Pero estas funciones son temporales. Son únicamente roles, máscaras que tomamos en la vida de manera temporal. Por ejemplo, ¿dónde quedó nuestra imagen, nuestro rol de nuestra preparatoria o de nuestra secundaria? Que cuando la vivimos en ese instante era lo más real e increíblemente poderoso que nos movía nuestra existencia. ¿Dónde quedó? Ya no está. La mayoría de estas funciones son temporales. Yo estoy terminando de ser papá y estoy comenzando a ser abuelo. La función de papá la viví intensamente 20 y tantos años. Ahora ya mis hijos ya grandes empiezan a entrar en otra etapa de vida, y ahora soy abuelo y estoy feliz de esa nueva etapa mía. Algún día voy a tener que dejar todo este proceso de conocimiento, voy a tener que jubilarme y voy a guardar todos mis títulos y me voy a ir a una comunidad a vivir allá, sin títulos, pero trabajando en lo que es el trabajo terapéutico, pero ya sin los límites que nos marcan nuestros títulos. Y entonces voy a ser un sanador. Y yo espero llegar muy pronto a ese nuevo rol, que es lo más cercano a lo que tenemos en nuestra conciencia. Si nosotros lográramos vaciar nuestra mente de conocimientos y empezar de nuevo, esa sería una forma de reiniciar. Este conocimiento da,
para que podamos crear una nueva idea de la psicología. Entonces, mi búsqueda finalmente, después de más de 40 años, se logra a través de este conocimiento. Ojalá para los que me están escuchando puedan tener esa tranquilidad de que por fin llegamos a algo que sí tiene los elementos que tanto hemos buscado en nuestro estudio y en nuestro trabajo en la psicología y en la psicoterapia y en la psiquiatría y en la medicina. Se entra en otra relación con nuestra propia vida. El terapeuta se convierte en una imagen de un estado de equilibrio. Tu presencia es terapéutica, porque se entiende que lo que tú has logrado se manifiesta en tu vida de manera permanente. La felicidad no es un tener cosas, no es un llegar a un lugar donde se me glorifique. La felicidad es un estado interno al que tenemos acceso si nos conectamos desde nuestra conciencia a esa fuente permanente de felicidad, que no necesita un carro, ni una casa, ni un prestigio. Es un estado natural del ser. ¿Sí? Nuestro ser interno es ser, conciencia, felicidad. Y ahí llegamos a través del conocimiento de la metacognición. Vamos entrando en un nivel en el que entendemos nuestro proceso de existencia sin lenguaje, sin pensamiento y sin historia. En donde ya no estamos elaborando ideas, estamos en contacto con nuestra realidad interior. Yo sé que muchos conceptos que estoy diciendo, bueno, no alcanzan a entenderse, pero lo hago con el objetivo de motivarlos a que encuentren en esto un deseo de búsqueda. Y fíjate que respecto a este interés tuyo de motivar, fíjate que nos comenta aquí, por ejemplo, Sandra Bolaños Cruz, dice: comulgo con esta línea, doctor, sería genial que si se abriera el grupo que menciona, y ojalá que Sandra quiera también formar parte de esto que comentas. Dice Ana Cardona: la técnica Mindfulness se nos compartió hace como 2 años a la mayoría de los orientadores del nivel medio superior, pero durante esta contingencia surgió la urgente necesidad de apoyar a los alumnos a través de aplicaciones para llevar a cabo a distancia esta técnica. Puedo decir que si se realiza correctamente y es recibida en el momento oportuno, tiene grandes beneficios. Y bueno, pues agradece la oportunidad de tu espacio de estar aquí con nosotros. Saludos. O sea, Rosalba Martínez dice: igual me gustaría aprender más sobre esto. Pues qué te digo, les está latiendo allá por la Huasteca. Sí, ¿Cómo ves si empezamos a hacer algo por allá? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Primero necesitamos nosotros conocer las técnicas, vivirlas, experimentarlas, para estar convencidos de que esto funciona, así como yo lo estoy. Entonces, hay 1000 cosas más que comentar y que compartir. No sé, les puedes proporcionar el correo electrónico por si quieren enviarme preguntas o comentarios. Yo con gusto iré contestando una por una y encontrando una forma de que esto se concrete a continuar un conocimiento en el que yo fascinado de compartirlo con todos los que se interesen. Y mira, yo te agradezco muchísimo, Víctor, primeramente que hayas aceptado la invitación de este proyecto nuevo.
de hacer este tipo de charlas, de estas videoconferencias con gente que realmente tuve la fortuna de conocer, y siempre lo he dicho, no solamente en la parte académica, sino también como seres humanos. Y tú nos diste una probadita durante el entrenamiento, nos diste esta otra forma de ver las cosas y de ampliar y de ir integrando. Obviamente, pues una formación de 2 años, pues hay mucho material, muchas teorías, muchos principios, y de pronto pues también te tienes que ir por ahí. Sin embargo, el tiempo nos ubica y nos da esta enorme oportunidad de compartir contigo y sobre todo de darle continuidad a lo que tú ya estás creando, desarrollando, y que la verdad a mí en lo personal, y creo que mucha de la gente que nos está viendo desde el Room 108 de Psique Camacho y desde tu perfil de Facebook, y también por ahí hay gente que ya te observa, y creo que es una buena oportunidad para, como tú bien nos lo dices, ¿no? Abrirnos, Sí. desechar a lo mejor algunas cosas. Y decías tú que cuando te fueras a jubilar, entre comillas, pasar a este otro nivel de sanador, y decías, voy a quitarme los títulos. Yo quisiera que cuando eso suceda y te fueras allá donde tienes pensado ir, me hagas el grandísimo honor y favor de llevarte esta taza. Sí, por supuesto que sí. Que representa nuestro programa, con tu nombre, tus datos. Muchas gracias. Para ti, con mucho cariño, con mucho respeto hacia tu trabajo, hacia lo que hoy nos proporcionaste. Y creo que esto es más grande de lo que en un espacio de 1 hora pudiéramos tocar, pero creo que nos diste en lo que percibo que la gente notó, el interés por abrir, por crear una forma de ver las cosas distintas. Y sí, yo te aseguro que va a haber mucho interés, y si tú nos apoyas antes de que te jubiles, nos apoyas, armamos, nos ponemos de acuerdo y nos dices por dónde es el camino, y vamos a ser fieles seguidores de tu trabajo, eso te lo garantizo. De acuerdo. A mí me interesa porque no hay muchas personas que estén en este momento en la República Mexicana con este tipo de conocimiento. Apenas está llegando, ya integrado de esta manera. Entonces hay que crear una escuela, hay que crear un camino, hay que sembrar ya lo que se necesita para dar un paso más en la evolución de la conciencia. Finalmente, cada uno de nosotros que atiende a una persona le eleva su nivel de conciencia a través del trabajo terapéutico. Esa persona que elevó su nivel de conciencia forma parte de una comunidad, forma parte de un estado, de un país, de un continente y de un planeta. Nuestro trabajo entonces es elevar el nivel de conciencia del planeta. De ahí entonces la importancia para mí de crear en lo posible más terapeutas con un nivel de conciencia superior que logren elevar el nivel de conciencia de nuestro país, que es en este momento lo que más se necesita para sacarlo adelante. Más que la política, más que el dinero, más que se requiere que el nivel de conciencia de cada ser humano, que podamos ir integrándolos en grupos ya con despiertos. Tenemos que despertar a este nuevo nivel de conciencia, y es creo que la única solución que tenemos para seguir adelante. Entonces, por eso la urgencia de que lo podamos hacer. Claro que sí. Y pues bueno, está abierta la invitación para todas las personas que nos están viendo. Ya lo dijo Víctor, aquí está grabado, si no se puede echar para atrás, ya lo transmitió en vivo. Vamos a crear, como no, algún grupo
que realmente esté interesado, que exista el compromiso de llevar esto a un nivel diferente, a un proceso de pensamiento distinto, y creo que basado no solamente en el apoyo hacia los demás, sino también en el apoyo hacia uno mismo. Y creo que Sí. eso es también muy importante. Y bueno, pues todos los que nos ven, pues ahí está la invitación. Vamos a tener contacto con Víctor. Víctor, quiero agradecerte infinitamente, no sabes el gusto que me dio tenerte hoy aquí. Cuando yo te hablé la primera vez, me dijiste del interés que tenías de abrirnos sobre esto. Y este es tu espacio, Víctor. Este es tu Muchas espacio. gracias. Cuando tú gustes, las puertas del Room 108 están abiertas siempre para ti. Y vamos a trabajar en eso. Tú nos dices más o menos por dónde. No nos des todo porque luego somos bien chiflados. Tú conoces a los de la Huasteca cómo son. Sí, sí. Tú sabes que son luego bien chiflados y quieren más y más y más y lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Ajá, sí. Pero las puertas están abiertas para ti. Te agradezco mucho. No sé con qué nos quieras cerrar lo que hoy nos trajiste, Víctor. Pues me quedo con mucha satisfacción de haber podido en una hora concretar toda una vida de conocimiento. Muchas gracias a ti, Pepe. Veo y percibo tu crecimiento. Eres un hombre que ya encontró un nivel de desarrollo importante y que ahora como guía desde este espacio, pues nos estás mostrando tu enorme capacidad metacognitiva ya en este trabajo. Te agradezco mucho tu invitación y seguimos en contacto. Me vas a hacer llorar, aguanta. Gracias, no, gracias a ti y pues bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos el día de hoy. Sí. Ya, las personas que se conectaron, muchísimas gracias por vernos. Estaremos en contacto, claro que sí, a través de las redes sociales, a través de los números. Y bueno, por ahí vamos a poner tu correo electrónico. De acuerdo. Para que también te contacten cualquier pregunta y duda, algo, y echamos a andar este proyecto que la verdad vale mucho la pena poner atención y enfocarnos. Hay que revisar material, hay que leer, y bueno, yo pues se los proporciono. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bien, hasta muy pronto. Hasta luego, Víctor, que estés muy bien. Muchas gracias. Por hoy este Room 108 Psique Camacho termina. Ya se dieron cuenta de muchas cosas que valen la pena reflexionar. Tómense el tiempo, analicen, comprométanse, y pues bueno, agradecerles mucho la invitación. Cerramos este Room, pero nos vemos el próximo miércoles. También tenemos una invitada muy especial. Hasta luego, que se la pasen muy bien. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta pronto y gracias.